Bienvenidos al curso de módulo de competitividad 5. Estamos en la clase correspondiente a la semana 9. Seguimos con el tema ortografía y gramática. Recordemos que este tema tiene 4 fines de semana, está dividido en 4 clases. Y hasta la semana 13 vamos a ver algo diferente a esto. Recordemos que la ortografía es parte de la ortografía y la gramática es parte de la comunicación escrita, y por esa razón se tomó varios temas, pero siempre dentro de la ortografía y la gramática. En la clase anterior vimos que la ortografía tiene 3 elementos básicos, que son las letras, la acentuación y la puntuación. Hoy nos vamos a enfocar en la acentuación. Vamos a ver las reglas de acentuación. Vamos a ver dónde se tilda, dónde no se tilda. Vamos a ver los 3 tipos de acento que existen: el acento ortográfico, el acento prosódico y el acento diferenciador. Vamos a trabajar en eso en esta clase. Y como ustedes se recuerdan, mi nombre es Macario, mis apellidos del Cid Morales. ¿Por qué le recuerdo cada fin de semana mi nombre y en las conferencias grabadas? Por aquello que usted vaya a hacer una crítica destructiva de por qué estoy recordando el nombre. Algunas personas no, algunas personas que sí llevan su semestre bien, bien planificado, que reciben las clases todos los días que se dan, no hay necesidad de que le esté recordando el nombre, pero a las personas que de vez en cuando se conectan, sí es necesario. Les cuento, cuando estaba trabajando presencial, en la parte presencial, antes de que comenzara esto de la pandemia, un estudiante me encuentra en el parqueo de la universidad y me dice: disculpe, ¿usted me da clases? Yo le dije, porque yo lo reconocía, yo le dije: sí, yo te doy clases. Y después, es que yo no me acuerdo haberlo visto. Entonces me fui pensando en eso y dije: ¿y este en qué está? ¿O qué pasa? Entonces fui a buscar a la asistencia y me di cuenta que él solo llegaba los días antes de los parciales. Entonces, después lo abordé y le dije: fíjate que tenés problemas con tu asistencia y según el reglamento dice que tenés que tener cierta cantidad de asistencia, cierto porcentaje para poder someterte al examen final. Pero ya no hubo necesidad de aplicar ese reglamento por cuestiones que él no llegaba ni a zona mínima, y usted sabe que la zona mínima para el examen son 30 puntos. Entonces no llegaba, ya no hubo necesidad de eso, ni él reclamó puntos, pero por esa razón es necesario estarle repitiendo constantemente en mi nombre para que usted se dé cuenta. Y todos, yo creo que estamos acostumbrados a eso. Se recuerda cuando usted era pequeño, su mamá o su papá, cada momento le recordaba quiénes eran ellos. Y yo te recuerdo que yo soy tu madre, te recuerdo que yo soy tu padre, te recuerdo. A cada momento se lo estaban recordando. Entonces, la maestra en la escuela también. Entonces, ya tenemos ciertos eh, costumbres que nos tienen que estar recordando. Entonces, por esa razón se lo recuerdo y no se me vaya a ofender. Usted tiene que tener una mentalidad abierta a todo esto. Muy bien. Entonces, iniciamos con la clase, pero antes es necesario
los objetivos o el objetivo de la clase. Esta clase tiene un objetivo y es desarrollar las habilidades necesarias para el uso de las reglas de acentuación en el lenguaje escrito. Yo no sé qué tanto se logran estos objetivos. Recordemos que estamos a distancia y usted es el responsable de desarrollar estas habilidades. Usted es el responsable porque recordemos que de aquí o sea, mi función es solo la enseñanza, poderles trasladar a ustedes el conocimiento y explicarles, pero yo no soy, no puedo comprobar, no puedo evidenciar, o usted no me puede evidenciar que en realidad se alcanzó ese objetivo y por ende el desarrollo de las competencias que hacia eso están enfocados los cursos de la universidad dentro de este nuevo paradigma educativo donde se trabaja conforme a competencias. Entonces, usted es responsable en su casa. Voy a hacer un paréntesis acá respecto a la clase. Vean, algunos estudiantes han escrito al correo para que se les resuelva ciertos problemas, tuvieron problemas para enviar su tarea, para enviar su laboratorio y con los exámenes. Yo no les voy a resolver ese problema porque no está en mis funciones. Ustedes tienen que acudir a la sede a la que ustedes pertenecen. Ustedes tienen que llamar o escribir. En algunas sedes están recibiendo personas eh, que lleguen a resolver sus problemas, en otras no, todos lo están resolviendo en línea también. Entonces, ahí es donde usted se tiene que, allí es donde usted se eh, a- tiene que llamar, tiene que escribir o tiene que hacerse presencia para que le resuelvan el problema. Yo no se lo puedo resolver. Así es que, por favor, y aquí este medio es solo para poder recibir la clase y para poder para que podamos conversar. Usted me escribe, fíjese que yo no entendí tal cosa, entonces eso sí se lo puedo resolver. Si usted me dice, yo no he entendido nada desde el principio, ahí sí vamos a tener problemas porque ya sería todo el curso el que había que repetir. Y lo que mejor se le recomienda es que repita el curso. Pero yo sé que no. Yo siento que aquí yo pienso que la mayoría tiene buen punteo en el primer parcial porque he sido facilitador del conocimiento, no de los puntos. Los puntos tienen que ser el reflejo del conocimiento que usted ha adquirido. Muy bien, entramos en materia, ya se conectaron algunas personas, no todas las que siempre se conectan. Después de la Semana Santa hubieron bastantes que ya no se conectaron y eso preocupa porque como ya se les dijo que no tienen que reportar su asistencia, entonces por esa razón ya no se están conectando. Qué lástima porque estamos trabajando en la formación de profesionales. Muy bien, reglas de acentuación. En cierta ocasión, les decía la vez pasada, se acerca una persona y me dice, mire, profe, me dijo, fíjese que usted me puso un montón de círculos en mi cuaderno y eso, ¿por qué? Es que tenés faltas de ortografía. Y la persona me dice, perdón, yo no me acordaba que a usted no le gusta que escribamos así. Yo le dije, no es que a mí no me guste. Hay ciertas reglas que se deben seguir en la escritura. Y una regla es un principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o correcta realización de una acción. Eso es una regla. Repito, principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o correcta realización de una acción. Esa palabra principio
que aparece al principio, valga la redundancia, esa palabra significa parámetros que se deben seguir para regular una acción. Son parámetros que se deben seguir para regular una acción. Yo entiendo que usted tiene su cuaderno a la mano y que usted los está anotando. Ahora, aquellas personas que van para la playa y van escuchando la, que van escuchando la clase, tengan mucho cuidado, no escriban nada porque en lo que usted escribe se va a accidentar. Mejor póngale atención a lo que está haciendo, a conducir y después ve este programa. No quiero provocar un accidente con lo que le estoy diciendo. Pero los que sí están en su casita con una taza con café y su cuaderno a la mano, por favor, anótelo. Un principio son parámetros que se deben seguir para regular una acción. Entonces, esos parámetros me dicen qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer para que sea correcta y no sea incorrecta una acción. Ahora, repito, porque vale la pena repetirlo. Yo siempre aplico la ley de la repetición. Entiendo que hay algunos estudiantes que a la primera entienden, pero ustedes también me tienen que entender que hay estudiantes que hay que repetirles hay que repetirles varias veces para que puedan entender. Recordemos que aquí lo que estamos haciendo es transformando su entendimiento. Principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o correcta realización de una acción. Entonces, ¿de qué acción estamos hablando acá para poder contextualizar? Estamos hablando de la escritura. Entonces, cuando nosotros seguimos ciertas reglas, nosotros vamos a tener una buena escritura. Recuerden que la ortografía dice, recuerdan la semana pasada, dice que la ortografía es de la palabra ortos y grafé, que significa escribir correctamente o utilizar correctamente las palabras y los signos en la escritura. Estoy parafraseando lo que ustedes tienen en la clase anterior. Entramos a lo que es la acentuación. Lo que es la acentuación es la parte de la ortografía. La ortografía es la parte de la gramática. Eso se recuerdan. Y la acentuación es parte de la ortografía. ¿Por qué es parte de la ortografía? Porque ustedes se recuerdan, en la clase anterior vimos los elementos básicos de la ortografía. Y dentro de los elementos básicos de la ortografía aparece lo que es las letras, la acentuación y la puntuación. Trayendo todo eso que ya vimos en la clase anterior, vamos a encontrarle sentido a lo que dice, a lo que está escrito en esta parte, donde dice, es la parte de la ortografía. Usted tiene que recordar en estos momentos, sí, es parte de la ortografía, porque es un elemento básico de la ortografía. ¿Me explico? Ahora, cuando hablamos de ortografía, lo dije hace un momento, es es el uso correcto de las letras y los signos. Entonces, podríamos decir que es la parte o es un elemento para poder usar correctamente las letras y los signos. Eso es interesante, que nos indica dónde debemos colocar correctamente el acento gráfico o las palabras. Repito, es la parte de la ortografía que nos indica dónde. Si ustedes se dan cuenta, ese dónde va tildado. Eso significa que yo tengo que identificar en una letra dónde tengo que identificar en una letra, en una palabra, la letra que lleva el acento. Ojo, ojo. Yo tengo que identificar en una palabra la letra donde va el acento. Por esa razón dice, nos indica dónde debemos colocar correctamente el acento gráfico
a las palabras. Entonces, ¿qué pasa si nosotros vemos aquí? Voy a taparlo con la flechita para ver si se puede aquí. Si ustedes leen ahí gráfico y ustedes dicen, bueno, se ponen a pensar, gráfico, yo me recuerdo que va tildado, pero ¿dónde va tildado? No, se tilda solamente las vocales y ahí hay dos vocales, gráfico. Pero si lo tildo en la O, va a decir gráfico. Si lo tildo en la I, va a decir gráfico. Y si lo tildo en la A, gráfico. Ah, sí, es en la A. Entonces, yo, ¿qué fue lo que hice? Me puse a reflexionar o a buscar en mi mente dónde voy a colocar el acento y también hice la pronunciación para poder, o la entonación de las letras para de las sílabas para poder colocarlo. Esto es bien interesante. Por eso dice también en una de las definiciones que vimos en la clase anterior, que la ortografía me enseña el uso correcto de las letras y los signos. ¿Cómo me enseña? Porque conforme yo voy practicando, voy a ir aprendiendo. Después ya se va a volver un hábito, ya se va a volver algo tan automático que yo ya sé dónde tengo que colocar el acento. Bueno, recuerden que cuando nos marcan, cuando la falta de ortografía significa la falta de luz, es cuando no uso la ortografía, cuando no uso correctamente las letras, cuando no uso correctamente los signos. Aquí tenemos el acento ortográfico. También se llama tilde o simplemente acento. Es una rayita inclinada que en ciertos casos es colocada sobre la vocal de la sílaba donde recae. Repito, también se llama tilde o simplemente acento. Es una rayita inclinada que en ciertos casos es colocada sobre la vocal de la sílaba donde recae. ¿Por qué dice en ciertos casos? Porque no es en todas las palabras. En algunas palabras es el acento prosódico. En ese acento no se coloca la tilde, sino solamente es la pronunciación o la entonación. Entonces, algo que debo tomar en cuenta, que tal vez les va a parecer algo infantil a ustedes, pero que es importante retomarlo, se tildan únicamente las vocales. Tal vez ahorita va a decir usted, sí, ya lo sé, pero algunas personas no lo saben. En cierta ocasión se acerca una persona y me dice, Viera, me dijo, qué importante o qué importancia estoy encontrando en las clases que estoy recibiendo, porque durante 20 años que dejé de estudiar, lo único que he hecho en mi trabajo es anotar cuántos galones de combustible entran, cuántos salen y el peso del vehículo. Algo así me dijo, no me recuerdo muy bien. Pero solo son 3 cosas que él hacía: salida, entrada de material y el peso. Y se olvidó de escribir más. Y ahora se da cuenta él qué importante es esto de la escritura. Hay mucho que aprender. Y así hay muchos estudiantes acá que, que dejaron años de estudiar y que hace 3 años recuperaron sus estudios. Bueno, entonces por esa razón vale la pena recordarlo. El acento prosódico, aquí vamos a encontrar, si ustedes se dan cuenta, está la E tildada, está la I tildada y está vamos a ver, la A tildada. Entonces, A, E, I, A, E, I, A, E, I, están tildadas. Más adelante vamos a ver también por qué se tilda la O y la U. Bueno,
Acento prosódico es la mayor intensidad de la voz que hacemos cuando pronunciamos una sílaba de que está dentro de la palabra. Ese es el acento prosódico, es solo la intensidad de la voz. Es cuando sube la intensidad de la voz, pero no colocamos la tilde. Ya vamos a ver más adelante. El acento diacrítico sirve para establecer la diferencia entre las palabras. También recibe el nombre de acento diferenciador. Este es otro tipo de acento, aunque es el acento ortográfico, pero en la función que cumple es de diferenciar una palabra de la otra, y eso lo vamos a ver al final. Déjenme avanzar porque solamente me quedan 20 minutos. Muy bien. Ahora ya vimos los tres tipos de acento. Esto ustedes ya lo vieron en la conferencia grabada, en la conferencia de 15 minutos que sirven de introducción para recibir la clase completa. Y eso es una buena estrategia porque alguien me dijo, bueno, pero en 15 minutos no explica tanto, en los 45 sí explica más. Entonces, es bueno eso, esa observación, porque al menos se da cuenta que en esos 45 minutos se resuelven todas sus dudas. Bueno, eso la persona que me lo escribió. Tenemos aquí las palabras agudas. Recordemos esto, voy a regresar aquí y lo va a tener usted en mente. Dice esto, ortográfico, también se llama tilde o simplemente acento. Es una rayita que en ciertos casos es colocada sobre la vocal de la sílaba donde recae. Recordemos esto, es la mayor intensidad de la voz que hacemos cuando pronunciamos una sílaba que está dentro de la palabra. Eso era lo que quería que recordara. La sílaba dentro de la palabra. Ahora, aquí tenemos palabras compuestas por sílabas. Usted como buen estudiante en su casa va a separar esas palabras para ver si en realidad está las sílabas, o mejor dicho, si se puede dividir en sílabas. Tenemos las palabras agudas, por ejemplo, voló, maní, sofá, pasión, revés, baúl. Eso era lo que les decía, caracol, café, decir, pared y abril. Tenemos aquí, tenemos tildada la O, tenemos la I, tenemos la A, tenemos la O, tenemos la E y la U. Prácticamente tenemos A, E, I, O, U. Entonces tenemos, pero si ustedes se dan cuenta, hay palabras que no llevan tilde, pero también tienen una pronunciación, tienen una entonación o una intensidad en la voz al final. O mejor dicho, su pronunciación es más elevada porque tiene un acento prosódico. No es esa la palabra que quiero decir. Permítame, porque a veces uno con tanto que habla se le olvida. Sí, es pronunciación, es la mayor intensidad de la voz. Muy bien, aquí la intensidad de la voz es mayor. Ahora tenemos, les decía que estas tienen la, llevan el acento en la última sílaba. Este círculo marca la última sílaba. Es para que ustedes lo vayan entendiendo. Entonces, voló, maní, sofá, pasión, revés, baúl, caracol, café, decir, pared y abril. Esas palabras llevan el acento en la última sílaba. Tenemos las palabras graves o llanas, alcanzar, dátil, cárcel, hábil, lápiz,
revólver, mártir, Caracas, mano, Carmen, resumen y colegio. Si se dan cuenta, llevan la mayor intensidad o el acento en la penúltima sílaba. Ahora tenemos las esdrújulas. Las palabras esdrújulas como tórtola, lámpara, plática, miércoles, búsqueda y sábado llevan el acento o la pronunciación mayor en la antepenúltima sílaba. Tenemos las sobreesdrújulas, comiéndoselo lícitamente, habiéndoseme, preséntamelas, comprámelas, devuélvemelo. Si ustedes se dan cuenta, lleva en el acento en la cuarta sílaba del final hacia atrás. Entonces, para que ustedes se den cuenta que estas palabras nos sirven para poder saber dónde se tildan y dónde no se tildan, pero se pronuncia con mayor intensidad. Bueno, ahora tenemos las palabras agudas se acentúan ortográficamente si terminan en las vocales. Ojo, las palabras agudas se acentúan ortográficamente si terminan en las vocales A, E, I, O, U. ¿Cuáles estoy hablando? Las agudas. ¿Cuáles son las agudas? Regresemos a donde estábamos, porque aquí estamos estudiando. Las palabras agudas son estas. Miren, cuando terminen en vocal, se tildan. Pero aquí hay unas que no terminan en vocal, terminan en consonantes. Termina con la L, con la E, con la R, aquí termina con la L. Aquí sí termina con la N. ¿Y por qué se tilda? Ahorita vamos a ver por qué se tilda. Se tilda porque dice, las palabras agudas se acentúan ortográficamente si terminan en las vocales, eso ya lo sabemos, o en las consonantes N y S. Por eso es que pasión va tildado, la palabra que aparece aquí que les dije, que voy a regresar porque estamos estudiando. Pasión va tildado, ¿por qué? Porque termina en N. Y alguien me dijo en cierta ocasión, pero entonces si termina en N o en S, ¿cuál se tilda? ¿La consonante o la vocal? No, se tildan siempre las vocales, las consonantes no. Ahora, aquí también podría decir camión, termina con N, corazón, termina con N, entonces se escribe. Con S, vamos a ver otros ejemplos más adelante. Si terminan en otra consonante, no se les coloca tilde. Las palabras graves o llanas llevan tilde si terminan en consonantes, que no sean N ni S. Repito, las palabras graves o llanas llevan tilde si terminan en consonantes que no sea N ni S. ¿De cuáles estamos hablando? Estamos hablando de estas, las graves o llanas. Muy bien. Entonces ahí se tildan. Recordemos que aquí tengo N, terminan con N, con S, y por esa razón no se tilda. Bueno, vamos avanzando con esto que es bien importante. Permítame, aquí se me descontrola eso. Muy bien. Solamente tengo 12 minutos para terminar. Las palabras esdrújulas y las sobresdrújulas siempre llevan tilde. Las palabras monosílabas constan de una sola sílaba, entre paréntesis, no llevan acento gráfico porque todo monosílabo es agudo. Ejemplo, vio, dio, fue y fui. Uno de los grandes problemas que he visto en algunas personas es que tildan la palabra fe. Yo no sé de dónde lo sacaron, pero esa palabra no debe tildarse. Ahora vamos avanzando. Tenemos el acento diacrítico o acento diferenciador.
Eso era lo que les decía. Aquí tengo la palabra, el pronombre te. Te invito a comer. Como sustantivo, quiero té de limón, porque es una bebida. En el anterior es un pronombre porque está sustituyendo a una persona. O mejor dicho, también se considera como un pronombre, se considera como un sustituto, porque no se está colocando el nombre de la persona, pero la persona cuando se le dice te, ya sabe que es a ella, a la persona que se, a ella, a la que se le está invitando. Entonces, pronombre, te invito a comer. Sustantivos, quiero té de limón. Ahora tenemos el adjetivo, me interesa tu amistad. Pronombre, tú lo hiciste bien. Por esa razón se llama también se le llama acento diferenciador porque porque es la misma palabra, pero el acento ortográfico es el ortográfico, porque ese es el que se le coloca. Ese me ayuda a poder diferenciar entre una palabra y la otra. Me ayuda a poder encontrar la diferencia, si es un adjetivo o es un pronombre. Ahora tenemos el artículo y el pronombre. La palabra el, si ustedes se dan cuenta, es un artículo. En la última clase, en la clase 11, vamos a explicar qué es un pronombre, qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es un artículo para poder tener un mayor entendimiento sobre eso. Entonces, adjetivo, me interesa tu amistad. Pronombre, tú lo hiciste bien. Artículo, el libro que te prestaron. El pronombre, él es mi hermano. Vea cómo cambia hasta la entonación. El libro que te prestaron, él es mi hermano. Cambia hasta la forma de pronunciar. Es con mayor intensidad. Ahora tenemos aquí la preposición. Acaba de dejar el uniforme. Del verbo dar. Por favor, dé usted la información. Aquí tengo una proposición. Acaba de dejar el uniforme. ¿Por qué se llama preposición? Porque se coloca antes de lo que se va a decir. Bueno, eso lo voy a explicar en la clase 11, por eso les decía. Del verbo dar, por favor, dé usted la información. También podría ser, por favor, dé la información. No precisamente se debe utilizar el usted. Tenemos el pronombre, no se lo pregunte. Si ustedes se dan cuenta, el pronombre es cuando hay una persona frente a mí y yo estoy hablando con ella y le digo, no se lo pregunte. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay personas que, que no utilizan los pronombres, sino que utilizan los nombres donde dicen, no, Carlos, o no, Carlos, no le pregunte. Pedro, no le pregunte. Carmen, no le pregunte. Pero como solo sabemos dos, yo le puedo decir, no se lo pregunte. Ahora, del verbo saber, lo que sé, lo enseño. Lo que sé, lo enseño. Ustedes ya tienen que saber esto, que cuando van a utilizar el sé y cuando van a utilizarlo como verbo, entonces tiene que ir, o mejor dicho, cuando van a usar un verbo, porque ahí el verbo es, bueno, sí, es el verbo enseñar, saber, perdón. Entonces, cuando ustedes van a utilizar ese verbo, entonces saben que lo tienen que tildar. Del verbo ser, sé buena persona. Tenemos la nota musical en mi bemol. Tenemos el adjetivo posesivo, mi libro, pronombre, para mí eres el mejor. Cuando voy a utilizar el pronombre como pronombre, la palabra mí, entonces sí va tildado porque es para mí eres el mejor. Muy bien, entonces por esa razón se llama acento diferenciador porque me sirve para diferenciar. Tengo 6 minutos para que termine la clase. Conjunción, lo quiero
mas no puedo. Adverbio, adverbio de cantidad, la ropa más barata. Recuerden que el más, cuando es conjunción, no va tildado. Y cuando es un adverbio, sí se tilda. Ojo, por favor, aquí hay que poner mucha atención. Yo he escuchado a muchas personas utilizar tres conjunciones al mismo tiempo. No sé si usted es de estas personas o ha escuchado algunas, pero dicen pero más sin embargo. No sé si se ha dado cuenta, usan pero más sin embargo. Incluso cuando escriben utilizan pero más, pero ese más va tildado sin embargo. Es solamente, usted va a utilizar el pero, o va a utilizar el más, o va a utilizar el sin embargo, pero no puede utilizar las dos juntas, las tres o dos juntas. ¿Por qué tres o dos juntas? Porque algunos utilizan pero más sin embargo, otros utilizan más sin embargo. Entonces, solamente es más. Y cuando es la conjunción, no va tildado. Cuando es el adverbio de cantidad, sí va tildado. Ahora tenemos el adverbio, todavía no tengo ni aún la mitad de la tarea. No va tildado, pero cuando se utiliza para, como la palabra, para sustituir la palabra todavía, entonces ahí aún no terminan las clases en el colegio. Muy bien. Aquí podría haber una confusión, ¿verdad? Porque arriba dice, todavía no tengo ni aún la mitad de la tarea, pero recuerden que el aún ahí no es en sustitución de todavía, sino que es el adverbio. En la de abajo sí va a sustituir la palabra todavía. La conjunción, porque pensé. La interrogación, ¿por qué llegaste tarde? Esa conjunción sirve para poderle dar seguimiento a la pregunta. Por ejemplo, dice, ¿por qué llegaste tarde? Porque el tráfico estaba muy complicado. Podría utilizarse como una conjunción. O si alguien me dice, ¿por qué, ¿por qué respondiste eso? Porque pensé que era lo correcto, ¿verdad? Entonces es una conjunción. Tenemos la forma afirmativa, pero no enfática. Pensé que regresando las cosas iban a cambiar. Le estoy dando seguimiento a los puntos suspensivos. La interrogación o exclamación, ¿qué quieres decir? Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando es exclamación o es interrogación, va a ir tildada la primera palabra. Todas las palabras interrogativas van tildadas. Vamos a terminar. Acá tenemos forma afirmativa, pero no enfática. Mañana cuando te encuentre. Mañana cuando te encuentre vamos a platicar. Si está poniendo atención, todas las letras que aparecen con color rojo o de color rojo son las de yo estoy haciendo énfasis para poder diferenciar. Ahora, interrogación, exclamación. ¿Cuándo será la fiesta? Entonces va a cambiar. Lleva tilde. Forma afirmativa, pero no enfática, colócalo donde te dije. Como ya se le dijo anteriormente, donde, con la palabra tildada, ahora ya se le va a decir, colócale donde se te dijo. La interrogación o exclamación, ¿dónde lo compro? Entonces va tildado. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que vimos hoy en esta como parte de la ortografía? Vimos las reglas de acentuación. Tenemos aquí la acentuación. Vimos el acento ortográfico, el prosódico y el diacrítico. Y aquí podemos encontrar las reglas de acentuación que se tildan solamente las que aparecen aquí, las agudas, las que terminan en vocal, las graves sollanas que llevan en la penúltima sílaba, las esdrújulas que llevan en la antepenúltima sílaba y las sobresdrújulas que llevan en la parte, en la cuarta sílaba del final para atrás. Y tenemos aquí el acento diacrítico, todo lo que vimos de último para poder utilizar correctamente la acentuación. Hay más, ustedes
como buenos estudiantes, tienen que ser autodidactas y tienen que buscar, tienen que alimentar, enriquecer lo que aquí reciben para poder tener un conocimiento integral respecto a esto de la ortografía y la gramática. Así es que dejamos la clase. Muchas gracias por su atención. Vamos a terminar aquí. Para los que siguen con la clase de ética, de moral y ética profesionales, cambiamos a ese curso, regreso dentro de 3 o 4 minutos por cuestión que tengo que cerrar este correo y tengo que abrir la otra, el otro medio por donde transmito, o mejor dicho, tengo que cerrar esta transmisión para abrir la otra. Así es que muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.